familia TDT. Voy a compartir con ustedes este siguiente relato. Espero que les guste. Mis abuelos emigraron al país desde Alemania a principios de 1930. Eran dueños de una papelera en una ciudad más o menos importante en el centro del país. Les iba bien, y vivían en una mansión que databa de varios siglos atrás. Uno de esos caseríos imponentes que seguro más de uno estaría imaginándose como salido de una película de terror. Bueno, en realidad, era todo lo contrario. La casa de los abuelos era la cosa más normal del mundo. Aunque al ser tan grande y con todos los hijos ya viviendo fuera del hogar, imponía un poco por la soledad en sus muchas habitaciones. Aquí debo de mencionar que mi abuela también se dedicaba a bordar y acostumbraba a diseñar vestidos por puro hobby, por lo que bueno, se había hecho de varios maniquís a lo largo de los años. Siempre me asustaron, en especial porque la habitación donde los guardaba tenía un gran ventanal que daba al pasillo donde estaban las habitaciones para huéspedes. Y tenían esa extraña cualidad de muchas estatuas y pinturas de sentir que te siguen con la mirada mientras pasas frente a ellos. ¿Lo han sentido? Tenía 11 años en una ocasión que nos tocó pasar la noche ahí, y a mí me mandaron a una habitación al tercer piso, en el mismo corredor por el que podía ver el ventanal de los maniquís. Si me ponía de pie en la puerta, era capaz de ver claramente un maniquí con forma de mujer, el cual le daba la espalda a la ventana. Esa noche, ya sea por los nervios hacia los maniquís o por la copiosa cena que la abuela nos preparó, fui incapaz de dormir, así que pasé varias horas viendo una película en mi habitación. A mitad de una película animada, más o menos eso de las 2 de la mañana, empecé a escuchar el ruido de algo arrastrándose por la alfombra del pasillo. Bajé el volumen de la película y escuché, esperando escuchar también los constantes quejidos de mi abuelo al andar, el sonido de alguien aclarándose la garganta, o algo que me pudiera confirmar la identidad de quien fuese que estuviera caminando por ahí. Pero nada. Permanecí varios minutos en silencio, escuchando y dándome cuenta de que los pasos estaban acercándose a mi puerta. Dudé por un rato, hasta que me armé de valor y abrí la puerta lo suficiente para poder asomar la cabeza con facilidad. El corazón me dio un vuelco ante lo que vi. El maniquí de mujer, ese que había estado de espaldas hacia la ventana, ahora me veía fijamente. Me congelé, aterrado y pensando si lo que estaba viendo era real. No tenía idea de qué hacer, y aunque mi mente infantil me decía que seguro alguien lo había movido unas horas antes, yo sabía que esa cosa debía de estar viva de alguna manera. Algo muy adentro de mí me gritaba eso. Cuando pude volver en sí, cerré la puerta con llave y eché a correr de nuevo hacia la cama, donde me cubrí con las cobijas y subí el volumen del televisor. Pero esa cosa, ese maniquí viviente, volvió a caminar. Las pisadas fuertes arrastrándose en el suelo se acercaban más y más, lentas, pero decididas. Así, hasta que escuché un golpe seco en la puerta, como si tomaran un mazo de madera y golpearan con poco interés, solo como para intentar llamar mi atención, o a manera de reconocimiento, una forma de maniquí para hacerme saber que estaba consciente de que yo estaba ahí. El ruido se detuvo, y ya pasaban de las 4 de la mañana cuando reuní el suficiente valor para echar un vistazo por debajo de la puerta. La luz de la luna se filtraba por las ventanas, me dejaba ver el pasillo inmediato con toda claridad. Y sí, allí estaba esa cosa, 2 pies pálidos y sin dedos de frente a la puerta. En ese instante hubo otro sonido de arrastre, y abrí la puerta justo en el momento para ver al maniquí desapareciendo hacia el final del pasillo. No caminaba. Era más bien como si algo lo hubiese jalado a la oscuridad de la habitación al fondo. No pude más. Salí despedido a toda velocidad por las escaleras y corrí hacia el garage.
donde me quedé hasta la mañana en que mi papá fue a buscarme. Sobra decir que no volvió a pasar una noche ahí, y cuando iba de día evitaba a toda costa subir al tercer piso yo solo. Con el tiempo llegué a pensar que tal vez se debía a una alucinación, a la falta de sueño, o quizás solo lo imaginé. Convencerme a mí mismo de que los fantasmas no existían, y mucho menos los maniquís vivientes. En fin, mi abuela falleció de edad avanzada hace unos pocos años. Mi padre se encargaba de los trámites respecto a la casa y a las posesiones de mi abuela, y en uno de los días posteriores de la muerte de mi abuela, me llamó para pedirme que pasara por él. Ya era demasiado tarde. Mientras frenaba en el camino delante de la casa, volteé instintivamente hacia el tercer piso y lo vi. No grité, pero sí experimenté una sensación increíble de terror. En la ventana, viendo hacia el frente de la casa, allí estaba el maniquí de pie. Pude ver cómo retrocedía. Desapareció en la oscuridad de la habitación. Sé que sigue ahí, y a lo mejor está moviéndose mientras escribo esto. Muchas gracias por leerme, Raúl, y un fuerte abrazo a la familia TDT. Buenas noches. Hola familia TDT, estoy bastante emocionada de compartirles una de las historias que mi papá nos ha contado. Mi padre es un hombre de 74 años. Él tiene muchísimas historias, pero esta es de su época de estudiante de medicina, cuando tomó psiquiatría. Esta historia se la contó un paciente que tenía que diagnosticar en el hospital campestre a principios de los 70s. En el hospital campestre tenía un paciente que me habían asignado. A este paciente lo tenía que diagnosticar psiquiátricamente, pero en las pláticas él me comentaba que vivía en Coyoacán. Era sastre y tenía esposa. Nunca tuvieron hijos, así que su esposa, con el paso de los años, le tomó cariño a un maniquí con el que el sastre trabajaba. Sobre este hacía las piezas o las medidas. El sastre se dio cuenta de que su esposa hablaba con el maniquí, le platicaba, cosa que él no tomó con mucha importancia. El paciente estaba recluido en ese lugar por homicidio, pero cuando ingresó a la cárcel llegaron a la conclusión de que este era un enfermo mental. Bueno, una noche llegó a su sastrería un cliente con una tela bastante extraña. Le dijo que era una tela mágica o algo así. La tela era de color blanco brillante. Le dijo que necesitaba que le hiciera un traje, que porque su hijo había fallecido y, bueno, que él necesitaba revivirlo. Le llevó las medidas para el traje, pero le dijo que había una condición, que solo podía trabajar con esa tela desde las 12 de la noche hasta el amanecer, pero que nunca cuando ya hubiera amanecido. El sastre aceptó el trabajo. En verdad estaba bastante necesitado. Además, este señor le ofreció una muy buena paga. A ver, la cuestión es que empezó a trabajar y todas las pruebas que se hacían las colocaba en el maniquí. Ahí es donde él le daba la forma al traje. Y bueno, llegó el momento en el que terminó el traje. Pero por un conflicto con su esposa, él la golpeó. Y cuando se dio cuenta, el maniquí intervino para defenderla. Pero cuando él intentó defenderse y atacar al maniquí, este salió huyendo. Y pues este asunto lo dejó pendiente. Se retiró para entregar el traje, que de igual manera se encontraba ahí mismo, en Coyoacán. Cuando él llegó a la casa, el señor se puso bastante contento. Le arrebató el traje y subió corriendo para ponerle el traje a su hijo difunto. Este se hallaba en una caja de muerto. Pero el sastre lo siguió. Exigió su pago, pero el señor le contestó: No tengo dinero. Y prosiguió con su labor de ponerle el traje a su hijo.
El sastre, ante tal reacción, sacó una pistola y lo mató. Cuando llegó la policía lo detuvo y lo metieron a la cárcel. El sastre siempre abogó por sí, diciendo que él no estaba loco, y siempre aseguró que la historia era real, y siempre pidió salir para poder buscar al maniquí. Decía que él lo buscaría, que porque quién sabe qué desórdenes estuviera haciendo, que si lo dejaban salir, él mismo lo llevaría. El sastre le dio la dirección a mi padre, y en esos tiempos fue a buscar el lugar, pero solo se encontró una casa abandonada y bastante vieja, pero ahí ya no vivía nadie. Con el paso de los años perdió la dirección, pero bueno, seguramente ese lugar ya ni ha de existir. Esto fue lo que le pasó a mi padre, y él me lo contó a mí. Después les mando más historias que él me cuenta. Gracias por leerme, TDT. Buenas noches, familia TDT. El día de ayer estaba platicando con mi novia. A ella no le gustan mucho las cosas paranormales, por lo que no es muy fan del canal, a pesar de que yo los escucho frecuentemente. Pero ayer mientras cenábamos, me contó algo que le sucedió en una boutique en la que estaba trabajando. Este lugar se encuentra saliendo del metro Coyoacán, dentro de la plaza, ahí mismo ubicada. Ella era subgerente del lugar y cuando tenían inventario tanto ella como el gerente, tenían que llegar un poco más temprano que los demás. Cuenta que en aquella ocasión el gerente llegó antes que ella, a pesar de que entre ellos no entraban a la tienda si no estaban ambos. Por motivos de seguridad de la mercancía, ya saben. Él lo hizo quizá por sentirse con mayor autoridad por el cargo que manejaba. Le contó que las cosas iban normal. Al entrar se sentó en una pequeña banca que estaba a unos metros de la única salida con la que contaba el lugar, y la cual tenía una vista hacia el fondo, donde se encontraba el mostrador y detrás de él un espejo largo, que se reflejaba el pasillo formado por el probador y la bodega. El chico se relajó y sacó el teléfono para divagar un rato en lo que todos llegaban, cuando de repente por el reflejo vio que una sombra cruzó del probador a la bodega. En el momento se puso de pie y miró con miedo y asombro, como no entendiendo qué sucedía. Y fue cuando una figura extraña, o solo la espalda de esta, se vio nuevamente reflejada, pero ahora con dirección al mostrador, como estando en cuclillas. Él solo salió corriendo de la tienda y no tuvo otra opción más que esperar afuera para que llegaran los demás. Cabe mencionar que no era la primera vez que algo pasaba así en esa boutique, ¿eh? Tanto en el pasillo angosto, en las escaleras y en la bodega, eran los lugares en donde más cosas extrañas sucedían. Una chica que trabajaba con ellos una vez escuchó que alguien subió las escaleras corriendo antes de que ella pudiera prender la luz del pasillo. Esto minutos después de haber abierto el lugar, por lo tanto, nadie podía haberse encontrado allá adentro. Además, todos aseguraban que aún estando completos en puntos de venta, se escuchaban pasos en las bodegas que se extendía por toda el área del mostrador. También dicen que cuando se turnaban para comer, que bueno, les tocaba hacerlo de 2 en 2, porque eran solo 5 en la tienda, y se acomodaban en el pasillo angosto, improvisando una pequeña mesa con una tabla y unas cajas de zapatos. A uno de ellos le tocaba dar la espalda a las escaleras, y el que lo hacía siempre sentía la presencia de algo o alguien ahí parado, observándolos. Nadie sabe qué puede ser esto que se hace notar en esa boutique. Ellos piensan que es el espíritu de una empleada que falleció ahí hace como 15 o 20 años. Fue creo que por un infarto. Aunque bueno, yo creo que por la forma en la que se apareció, esto se trata de algo más. Algo un poquito más oscuro. No lo sé. ¿Ustedes qué piensan? Gracias por leerme.
Muy buenas noches, familia TDT. Esto me pasó cuando tenía 7 años de edad, cuando junto con mi hermano encontramos el maniquí de un niño. Este se encontraba en un terreno baldío en el que solíamos jugar, a un lado de un centro comercial. Bueno, por lo que pensamos que ellos son los que lo habían dejado ahí. Le propuse a mi hermano llevarlo a casa. Se negó, y bueno, aún así lo hice, a lo cual me arrepiento, ya que por culpa de eso tuve mi primera vivencia paranormal. El maniquí estaba sucio, percudido, tenía partes rotas, entre ellas el rostro. Pese a eso, podía ver la turbia expresión que tenían sus ojos, como si representara a un niño enojado. Lo metimos a la casa por el pasillo de costado, ya que si mi mamá nos veía, nos pediría que nos deshiciéramos de este de inmediato. En fin, lo oculté en un rincón del patio y usé unas ramas que arranqué de unos árboles para taparlo. Quería que quedara totalmente escondido, no solo para que mi madre no lo encontrara, sino también por mis vecinos. Eran unos niños revoltosos que de vez en cuando ingresaban a nuestra casa. Me la pasé hasta tarde pensando en cómo hacerle para poder quedarme con él sin ser regañado, ya que tarde o temprano lo hallaría. Al llegar la noche, cuando mis padres nos enviaron a dormir, me acerqué a la ventana de nuestra habitación para mirar desde ahí. Me sorprendí al ver que el maniquí ya no estaba. Solo estaban las ramas desparramadas. Lo primero que se me vino a la mente fueron mis vecinos. Mis padres todavía seguían despiertos, así que tuve que salir por la ventana. Le pedí a mi hermano que me avisara por cualquier cosa mientras yo lo buscaba. Quería estar seguro de que mis vecinos se lo habían llevado, así que sigilosamente caminaba por el patio observando hacia todos lados, pero no lo podía ver. Cuando me convencí de que ellos eran los culpables, decidí regresar a la habitación. Estaba enfurecido, pero ese no pasó a ser un extravagante terror cuando sentí una extraña sensación de ser mirado. Y a un costado de la casa vi un maniquí, solo que este ya no parecía frágil e indefenso. Totalmente lo contrario, parecía estar con vida por su aspecto. Este empezó a cambiar frente a mis desorbitados ojos. Nunca lo vi moverse, mucho menos lo escuché emitir sonido alguno. Simplemente estaba ahí, parado, como mirándome, con esa maldad anteriormente descrita. Petrificado, observé cómo un color oscuro comenzó a brotar por su cuerpo. Al paso de los segundos me di cuenta de que este salía de las partes que tenía rotas, como si estuviera sangrando. Pero lo extraño era que en lugar de ser un líquido hemático rojo, era negro. Empecé primeramente a balbucear. No me salían las palabras. Una vez que la cara del maniquí quedó absolutamente negra, comenzó a inclinarse hacia un lado lentamente, para a continuación desprenderse del cuerpo de su cabeza y caer rodando por el suelo. Aquella tétrica imagen me hizo reaccionar, y entonces pude gritarle a mis padres, pero cuando ellos llegaron, esa cosa estaba ahí, tumbada en el piso, y aquel líquido negro ya no estaba. Mi hermano tuvo que contarles de dónde sacamos el maniquí, y que yo no lo quería dejar. A lo que minutos después mi padre lo tomó y se lo llevó al baldío donde lo encontramos. Según él no pasó nada en el trayecto, sin embargo, muchos años después, nos contó que en el momento en que lo arrojó se dio la media vuelta, pero allí escuchó como si el maniquí hubiera emitido un tenue quejido, así como cuando un niño lo hace al caerse. Jamás volvimos a acercarnos a ese baldío, y mucho menos volvimos a levantar algo de la calle. Gracias por leerme, TDT.